En el video de hoy quiero mostrar un poco qué es lo que hice yo y qué estoy haciendo, porque no está terminada, durante mi tesis de licenciatura en biotecnología. Quiero mostrarlo un poco, o usarlo un poco de ejemplo, para que se vea el nivel de trabajo que hay en una tesis de licenciatura en Argentina. Y si no sabes qué es una tesis, es una instancia por la que tiene que pasar todo estudiante de una licenciatura para poder recibirse, en la cual lo que hace es llevar adelante un proyecto de investigación propio, en el que hace búsqueda bibliográfica de teoría y además hace experimentos, y en el que es guiado por un director que es un investigador con experiencia en el tema. En mi caso, lo que hice fue el desarrollo de herramientas de diagnóstico de fiebre aftosa y brucelosis bovina, que son dos enfermedades de ganado que tienen graves consecuencias económicas en países que son altamente dependientes de la industria del agro, como no es Argentina o muchos otros países de Sudamérica. Entonces hablamos un poco de la fiebre aftosa. Los síntomas que provocan en animales esta enfermedad producida por el virus aftosa es fiebre y unas ampollas bastante graves en boca y patas. Y estas ampollas son tan dolorosas para el animal que disminuye muchísimo su movilidad y a su vez empieza a comer muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el rendimiento de ese animal baja muchísimo, donde produce una cantidad de carne. En particular, yo en mi tesis me dediqué al ganado bovino, entonces las vacas producen una cantidad de carne muchísimo menor y de menor calidad. La enfermedad en sí no es muy mortal, pero es tremendamente contagiosa. Se transmite por aerosoles, microgotas, alimento contaminado, contacto directo y está en muchísimos de los líquidos corporales del animal infectado, donde se ha detectado en leche, sangre, lágrimas, semen, mocos. Está prácticamente en todo el líquido corporal del animal con los que se puede entrar en contacto. Y a su vez está reconocida por muchos organismos como la enfermedad de ganado que más costos económicos genera a nivel mundial, tanto directos como indirectos. Con eso lo que quiero decir es que hay como dos factores que provoca esta enfermedad que te terminan dando muchísimos costos económicos. Los directos, que son que el animal infectado y todos los animales con los que estuvo en contacto se sacrifican, por lo tanto, todo el trabajo que se invierte en esos animales y la vida que se perdió de esos animales fue por nada, porque no se les puede terminar extrayendo ningún producto. Y después también provoca muchísimos costos indirectos, porque al ser una enfermedad tan, pero tan contagiosa, los países libres de aftosa, que son casualmente los países de mayor poder adquisitivo, no van a importar ningún producto animal no cocinado de algún país que tenga circulación de aftosa por miedo a contagiar a su propio ganado con esta enfermedad que después va a ser muy complicada de eliminar. Entonces te provoca tener esta enfermedad circulante en tu país. Argentina es libre de aftosa actualmente, pero si vos tenés un brote de aftosa, te genera un problema en los lazos comerciales y además te genera un problema dentro de tu país, no solo a nivel internacional, porque al igual que el coronavirus, como no hay un tratamiento farmacológico para curar al animal, y si hubiera tampoco se usaría, porque seguramente sería caro y no se invertiría tanta plata en animales de ganado. Y como no hay un tratamiento farmacológico, se toman las mismas medidas que se toman con el coronavirus, distanciamientos sociales, y se evita la circulación de ganado entre provincias, de distintas regiones de una misma provincia, para cortar la circulación del virus, lo cual es caro, lleva mucho tiempo y mucho trabajo de mucha gente. Y actualmente el gold standard o el diagnóstico que más se utiliza es la infección in vitro con una muestra del supuesto animal infectado, del animal que se cree que podría estar infectado, sobre células susceptibles de ser infectadas por este virus. Y esto se hace in vitro, ¿no? El tema con este sistema de diagnóstico, que en caso de que el animal esté infectado, la muestra va a poseer virus y eso se va a ver como infección sobre las células in vitro, y en caso de que el animal no estuviera infectado, uno va a intentar infectar in vitro a estas células, pero las células no se van a ver infectadas. El problema que tiene es que demora días en realizarse y eso es bastante lento, y por eso nosotros lo que se proponemos en esta tesis es el desarrollo de un sistema de diagnóstico serológico que sea muchísimo más rápido, eventualmente que tarde 30 minutos en diagnosticar al animal en lugar de días, lo cual quizás estaría debajo de un umbral suficiente de tiempo como para evitar quizás sacrificar a muchos de los animales que estuvieron en contacto con el animal infectado original, pero que
no se sabe si estaban infectados o no. Y además reduciría muchísimo trabajo en el tema de que este diagnóstico podría hacerse solo con una gota de sangre del animal y no sería necesario llamar al veterinario que haga extracciones de sangre, mandar las extracciones de sangre al laboratorio en todo ese tiempo que pasa hasta que el laboratorio tiene los resultados, que son varios días, tener a los animales aislados, lo cual lleva mucho trabajo, hay que tener espacio, tiempo y demás. Entonces un test serológico rápido podría solucionar muchos de estos problemas y alivianar toda esa carga que genera la enfermedad. Y con test serológico, a lo que me refiero es que es un test que va a detectar anticuerpos específicos por el virus. Bien, ¿y qué plataforma vamos a utilizar para este diagnóstico? Vamos a utilizar un diagnóstico por ELISA. La técnica de ELISA, que es ampliamente conocida en biología molecular, lo que hace en realidad es, en este caso que es un ELISA indirecto, es pegar una proteína en el fondo de uno de estos pocillos que se llaman wells. Se pega una proteína en el fondo, que en este caso va a ser la proteína del virus, contra la cual la vaca que ha sido infectada tiene anticuerpos específicos. Luego de pegar la proteína en el fondo, se va a poner el suero de la vaca que posee los anticuerpos, y en caso que la vaca haya sido infectada va a tener estos anticuerpos específicos por el virus, y si los tiene se van a pegar a la proteína viral que está adherida al fondo de los wells estos. Después de hacer una serie de lavados, lo que va a hacer es poner un segundo anticuerpo que se llama anticuerpo secundario, que es específico por la región constante, la región que no varía, los anticuerpos de vaca, que está asociado a una enzima que es la HRP o la peroxidasa de rabanito que cataliza una reacción química que forma un compuesto coloreado y que después se puede medir por espectrofotometría. A su vez, este sistema de diagnóstico por ELISA se tiene que optimizar la concentración de cada uno de los reactivos que lo conforman, ya sea el antígeno que se utiliza, que es la proteína del virus, que es reconocida por los anticuerpos, hay que poner una cierta masa por well, la dilución que se utiliza del suero de las vacas o la concentración del anticuerpo secundario que se utiliza. Todos esos reactivos se tienen que optimizar sus cantidades para utilizar la menor cantidad posible del reactivo y tener la mayor señal posible en las vacas infectadas. Y la estrategia general que se siguió durante esta tesis es primero, producir de manera recombinante una proteína del virus en Escherichia coli, purificarla y utilizarla para ser depositada en el fondo de estos pocillos de esta placa de ELISA y realizar estos diagnósticos. Una vez que se optimizó en la placa de ELISA el sistema de diagnóstico y se vio que es capaz de diferenciar individuos infectados de no infectados, lo que se piensa hacer, que todavía no lo hice, es transferir el sistema de diagnóstico al formato del tira reactiva, que es el test rápido que tarda 30 minutos, es muy similar al test serológico que se habló tanto de los test rápidos de coronavirus por anticuerpos. Y acá en las tarjetas voy a dejar el video donde lo expliqué ahí bien cómo se componen, cómo se realizan, cuánto tardan, las ventajas y desventajas que tienen. Así que si querés saber un poco más de los test de tira reactiva y serológicos, podés ver ese video. Y bueno, este virus en particular, el lactosa y como muchos otros virus, su genoma codifica para un solo polipéptido. Ese polipéptido luego es clivado por una proteasa en varios sitios y se separan cada una de sus proteínas y cada una realiza su función. Para separar de manera, a grosso modo, digamos, o de manera bastante burda, la función de las proteínas, algunas de ellas tienen una función estructural, es decir, que forman parte de la cápside del virus, y otras tienen funciones no estructurales, como por ejemplo la polimerasa del virus o cualquier otra función que requiera para copiar su genoma y producir más copias de sí mismo cuando infecta. En este caso se utilizó la poliproteína 3ABC como un solo polipéptido y eso es lo que se introdujo en Escherichia coli para producir de manera recombinante. La razón por la que se utilizó estas tres proteínas todas unidas en un mismo polipéptido para producir en Escherichia coli, para hacer el diagnóstico, es que son proteínas no estructurales. Y eso es importante porque la vacuna contra este virus existe y es en realidad virus inactivado. Eso es virus en realidad que se produce con una infección in vitro y que luego se inactiva mediante un método químico que puede ser con formaldehído o puede ser por calor también, y eso se inyecta en la vaca. Y este virus, como está inactivado, quiere decir que no es capaz de infectar ni de replicar en las células del individuo.
Entonces el individuo que es vacunado, la vaca que es vacunado, su sistema inmune solamente entra en contacto con las proteínas estructurales del virus, solamente entra en contacto con la cápside del virus. Porque todas las proteínas no estructuradas, en realidad el virus las sintetiza una vez que infectó. Y como este virus está inactivado y no puede infectar, esas proteínas nunca se sintetizan y el sistema inmune de la vaca nunca entra en contacto con ellas. Esto es importante porque un sistema de diagnóstico que utilice proteínas no estructurales del virus, lo que te va a permitir hacer es diferenciar entre individuos infectados y vacunados. Cosa que si utiliza una proteína estructural no se puede, porque los vacunados te iban a dar positivo también. Entonces, cuando un animal te da positivo, no sabrías si era vacunado o infectado. En cambio, con este sistema utilizando este tipo de proteínas, eso lo puedes diferenciar también. Es algo bueno que tiene este diagnóstico, que nada, es una ventaja, digamos. Y bueno, desglosemos un poco cuáles fueron los pasos más importantes que se siguieron para poder producir y purificar la poliproteína 3 ABC del virus. Por si les interesa un poco esto y algunas tienen que expresar una proteína recombinante de algún tipo, lo primero que se tiene que hacer es la construcción de ADN con la que se va a transformar la bacteria. En este caso se utilizó el plasmio PET22, que es un plasmio inducible por IPTG y que posee un tag de histidina en el C-terminal de la proteína de interés, que esto va a permitir purificar a la proteína más tarde con una columna de níquel a la cual se adhiere este tag de histidina y que después, o sea, este tag de histidina permite que la proteína se adhiera. Todas las proteínas que no son de mi interés van a seguir de largo y después se va a despegar mediante una elusión con imidazol, que es una molécula que tiene más afinidad por el níquel que el tag de histidina. Y bueno, acá lo que se hace es mandar a sintetizar el gen que vos querés, con el que querés insertar en tu plasmio, y se lo manda a sintetizar con unos sitios de enzimas de restricción en los extremos. Se corta con eso o se digiere con esa enzima de restricción en los extremos, se digiere también el plasmio y se inserta ese ADN en el plasmio y se forma la construcción. Con esta construcción se va y se transforma una cepa de E. coli de clonado que están optimizadas para generar muchísimas copias de los plasmios y se va y se hace un cultivo. Estas células van a duplicar, van a reproducirse y cuando tengas una cantidad suficiente lo que se va a hacer es lisar a las células y purificar a los plasmios. De esta manera vos lo que hiciste es un clonado, es decir, un montón de copias de tu plasmio que tenés purificado y que después vas a utilizar ahora sí para transformar una cepa de E. coli optimizada para la expresión. Que en este caso lo que suelen tener es varios genes de proteasas mutados para que tengan las proteasas inactivas y que no puedan, por ejemplo, degradar a la proteína recombinante. Y una vez que tengas transformada a la bacteria con la que vas a expresar a la proteína, haces una producción y mediante un SDS page seleccionas al mejor clon productor. En este caso, como dije, que era un sistema inducible por IPTG, que utiliza las secuencias regulatorias del operón LAC, vemos que los 4 clones que seleccionó al azar, que no fueron inducidos, no presentan la banda que corresponde con el peso molecular de la proteína, que es unos 50 kilodaltons, y los mismos clones, pero que fueron inducidos, sí presentan la banda de 50 kilodaltons, con lo cual quiere decir que la inducción funciona bien y mirando estas bandas se va a elegir a la que tenga la mayor cantidad de la proteína que a mí me interesa. Una vez se seleccionó al mejor clon productor, lo que se hace es hacer una nueva producción y a partir de esa sí se va a purificar desde la fracción soluble con la columna de níquel, como dije, gracias al tag de histidina en el C-terminal. Una vez que tenés la proteína purificada, lo que hicimos fue adherir al fondo de las placas de los ELISA, como mostré antes, y ver si era capaz de atrapar a los anticuerpos específicos por la proteína del virus en suero de individuos infectados. Y si después de hacer una serie de pruebas y de optimizar la concentración o la cantidad de cada uno de los reactivos para maximizar la sanidad de los individuos infectados y minimizar la cantidad de reactivos que se utilizaba, lo que se hizo fue ver si este sistema era capaz de diferenciar una población de individuos infectados de una población de individuos no infectados y vacunados. Y acá lo que podemos ver es ese gráfico en el cual en el eje Y tenemos, bueno, debería haberlo rotulado, tenemos el porcentaje de respuesta respecto a un control positivo
donde ese control positivo era un suero positivo que teníamos que representaba el 100% de la señal y se utilizaron otros sueros que no se habían utilizado durante la optimización para ver qué porcentaje de respuesta respecto a ese daba. Entonces, por ejemplo, estos que dan, ponele 70% de respuesta respecto a ese control positivo, quiere decir que cuando se midió la absorbancia en el espectrofotómetro, se tenía un 70% perdón, de absorbancia no, un 70% de señal luminosa de la muestra respecto de ese control positivo. Después hizo un test estadístico para ver si realmente la diferencia que vemos acá muy claramente después era estadísticamente significativa, ¿no? Y bueno, las conclusiones de mi primer parte de la tesis son que se logró expresar y purificar la proteína 3 a veces del virus de aftosa en Escherichia coli, que el sistema de diagnóstico por ELISA puede diferenciar entre poblaciones de infectados, vacunados y no infectados, y esto fue un problema que surgió que no se esperaba y que se tardó bastante en poder solucionar, y es que, y viene bien, ¿no? Para mostrar que cuando uno hace investigación siempre aparecen problemas inesperados y es lógico, porque si estás trabajando en el límite de lo que conoces o lo que se conoce, eh, obvio que van a aparecer problemas de que no calculaste que iban a estar. Entonces, acá lo que ocurrió fue que se descubrió que la proteína purificada era bastante inestable en algunas condiciones de almacenamiento. En un principio se almacenaba a 20 grados una vez que estaba purificada, pero lo que se notó es que a medida que se iban haciendo lisas a lo largo de las semanas, la señal comenzaba a disminuir bastante fuerte a partir de la segunda o tercera semana. Le atribuimos eso al congelado y descongelado, porque la formación y la ruptura de los cristales del agua es bastante, se sabe que puede degradar las proteínas o generar problemas de su conformación tridimensional. Entonces lo que se hizo fue almacenar a la proteína, se hizo un nuevo lote y se la almacenó a 4 grados. Pero lo que pasó ahí fue que a las 3 semanas la señal en los ELISAs prácticamente desaparecía. Eso era porque la proteína ya no era capaz de atrapar a los anticuerpos específicos por el virus. Y había un poco como dos hipótesis en eso. Una de ellas era que la proteína perdía la estructura 3D del virus, lo cual era una hipótesis a nivel teórico algo débil, porque en general las proteínas virales no tienen una estructura fija, sino que son bastante móviles y flexibles, entonces que pierda la estructura 3D no sonaba muy lógico. Y además, si ese fuera el caso, la señal en los ELISAs iría bajando, pero en determinado momento llegaría como a un plató o un punto en que se mantendría constante a lo largo del tiempo, porque los epitopes lineales se mantendrían. Los epitopes son los sitios en donde el anticuerpo se une, que están en el antígeno, que es la molécula. En este caso, la poliproteína 3 ABC. Entonces, si ese fuera el caso, si lo que si la proteína se estuviera desnaturalizando y perdería su estructura 3D, los epitopes lineales se mantendrían y los anticuerpos en la vaca, algunos podrían reconocer esos y algo de señal se vería, pero la señal parecía que desapareció totalmente como en la semana 3 o 4 de almacenamiento a 4 grados. Entonces, para poder solucionar un poco ese problema, lo que se propone, que todavía no hice, es una nueva construcción de ADN en donde se utilice la 3AB y no la 3ABC, porque la 3C es en realidad una proteasa y la segunda hipótesis que pensamos y que es la más probable y la que más fuerza tiene, y es que la 3C, que es una proteasa una proteasa es una proteína que cliva o que corta otras proteínas, corta el enlace peptídico, y la 3C es una proteasa bastante promiscua que corta bastantes secuencias diferentes de aminoácidos y que todavía no se tiene un motivo de aminoácidos, es decir, no se sabe si corta una secuencia que primero tiene una serina, después cualquiera de dos aminoácidos y después una valina. Entonces no se tiene ese motivo que corta esa proteasa y se sabe que es bastante promiscua, entonces lo que nosotros pensamos es que quizás la 3C está clivando a la 3ABC y eso es lo que nos termina provocando la pérdida de señal. Eso se verificará o no una vez que hagamos esta nueva construcción de ADN y se hagan de vuelta todos estos pasos
Pero ya, bueno, va a ser mucho más rápido, ¿no? Porque ya conozco todas las técnicas, sé cómo se hace, ya sé cuáles son las condiciones óptimas para el ELISA. Entonces me va a llevar muchísimo menos tiempo de que lo que me llevó la primera vez. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Lo voy a dejar acá porque no quiero hacer un video de 1 hora. Ya me ha pasado más de una vez. Y no me gusta hacer videos tan largos. En la segunda parte de esta serie voy a poner las otras cosas que hice durante mi tesis, que es básicamente el desarrollo de un anticuerpo monoclonal por la tecnología de hibridomas, desarrollada por Milstein en los 70s, contra una estructura de la bacteria que nombré al principio, de Brucella. Y si te interesó esta parte o te interesa el desarrollo de anticuerpos monoclonales, te invito a ver ese video que voy a dejar en la pantalla final de este y seguramente también lo ponga en la descripción. Así que nos vemos en el próximo.